Good afternoon, guys. In this new opportunity, we have to revise the present perfect tense. Okay, what are the uses, the structures, and the examples? So, the simple present tense is used to show an activity that occurred in the present, but they have a little connection to the simple past. Okay, it means that the verbal bridge, connection, and action, okay, began in the past, okay, but have a little connection in the present moment, okay. El presente perfecto es una composición verbal, es una composición gramatical que conecta las actividades que nosotros hicimos en el pasado, pero que tienen una repercusión o que tienen una conexión aún con el presente. Sí, the structure is using the auxiliary, the verb have or has. Have to the I, you, we, and they, plural nouns, or how to the third person, okay? Followed by the past participle of the main verb, okay? For example, I have eaten. I, because it's the first person, have, according to this noun, and the past participle of the verb, okay? Or she has gone. Has, because you have she as a subject of the sentence, okay? Other example, they have lived here for 5 years. What is the meaning of the sentence? ¿Qué quiere decir esta oración? Esta oración nos indica, nos muestra que nosotros hemos vivido aquí por 5 años. Es decir, que si nosotros retrocedemos el tiempo, ¿sí? Hace 5 años quiere decir que nosotros empezamos a vivir aquí en el 2020, pero que hoy, que es el 2025, todavía empezamos aquí. Entonces, mire, nosotros empezamos esta actividad en el tiempo pasado, pero aún tiene repercusión en este tiempo presente. ¿Ok? We continue. Okay, to the affirmative sentence, we use the subject, have or has, and the past participle. For example, okay, I have finished my homework. Yo he terminado mis deberes. In negative way, she has not seen that movie. Okay, ¿qué podemos mirar aquí? Nosotros vemos que para hacer la oración negativa, únicamente hemos aumentado la partícula no después del verbo have o has. Look at this. Subject plus have o has plus no plus el pasado participio del verbo, es decir, el sujeto have o has más la partícula no y el pasado participio. Para las preguntas, para las yes no question, you have at the first to write have o has as auxiliary. Para las preguntas vamos a escribir primero have o has más el sujeto más el pasado participio del verbo. Por ejemplo, have you ever been to Paris? ¿Has estado en París? ¿Ok? Eso tenemos como pregunta. ¿Sí? Podemos usar con varios objetivos o para varios objetivos el presente perfecto, ¿sí? Pero nosotros vamos a comprender que tiene énfasis en que la actividad empezó en el pasado, ¿sí? Y continúa hasta nuestros días, ¿ok? I have worked since nos está indicando, ¿sí? Que empezó la actividad en el 2010, ¿ok? Y que continuamos hasta ahora, ¿sí? Porque dice, yo he trabajado aquí desde el 2010. Quiere decir que tengo 15 años trabajando, ¿no es cierto? ¿Sí? Dice, she has lived in New York
all her life. ¿Sí? Quiere decir que ella ha vivido en Nueva York toda su vida, que su residencia no ha cambiado. Nos da la actividad, el tiempo, ¿sí? Que empezó en pasado y que se mantiene, ¿sí? Hasta la actualidad, ¿sí? Entonces, enfatiza al usar ese since, ¿sí? En la partida, es decir, donde inició esa actividad. Entonces, esta expresión de pasito la revisamos since, nosotros la usamos cuando vamos a indicar cuándo empieza la actividad. ¿Estamos de acuerdo? Number 2. We have studied this topic for 2 months. Ok, dice, yo he estudiado este tema durante o por 2 meses. Ok, ella indica que todavía le sigue estudiando, pero que empezó hace 2 meses. Nos indica un periodo de tiempo. En este caso, esta expresión for nos ayuda a describir un periodo de tiempo, es decir, el periodo de tiempo que lleva la actividad. Entonces, since, desde que parte la actividad, y for nos indica un periodo de tiempo. ¿Ok? Vamos a darle el uso número 2, ¿ok? Que usamos el presente perfecto para hablar acerca de nuestras experiencias de vida, en donde no importa cuándo empezamos, sino la actividad que realizamos. Por ejemplo, in the culinary adventures, ¿ok? Dice, have you ever tried sushi? ¿Sí? No nos pregunta desde cuándo o cómo, sino si hemos o no hemos tenido la experiencia de probar el plato. ¿Ok? I have visited Japan twice. He visitado Japón 2 veces. ¿Ok? No dice cuándo fueron esas veces, sino que estuve en Japón. Estamos, aquí importa la actividad que yo he hecho. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Personal facts para metas personales. Aquí me indica, sí, she has never climbed a mountain. ¿Ok? Nos está conversando de una experiencia. Como nosotros podemos ver, el presente perfecto nosotros lo podemos usar en varios aspectos de nuestra vida. ¿Ok? For this reason we learn English for real life. Por eso nosotros enseñamos, ¿sí? El inglés para la vida real. ¿Ok? The other use is to talk about the recent completed actions. ¿Ok? También lo usamos para hablar de acciones que las hemos hecho recientemente, ¿sí? ¿Ya? Y que ya fueron terminadas recientemente, ¿sí? Bien, para hablar de esa actividad que se ha hecho reciente, no vamos a usar since, que nos indica cuándo partió. No vamos a usar for, que nos indica el periodo de tiempo. Vamos a usar el adverbio just. ¿Ok? For example, he has just left the office. ¿Ok? Ella ha salido en este momento, ahorita, de la oficina. ¿Ok? Por ese momento ella no se encuentra ahorita aquí. Como en este momento salió, ahorita no se encuentra. ¿Por qué? Porque la actividad se terminó en ese momento al hablar. ¿Ok? Meal conclusion. We have just finished the dinner. ¿Ok? Como ya terminó de comer, ya no tiene hambre ahora. ¿Ok? Porque ahorita terminó de comer. ¿Ok? I have fun or I have just found the solution. ¿Ok? He encontrado la solución. Resolví el problema. ¿Por qué? Porque ahorita encontré la solución. That's right. Ok. Other uses repeated between the past and the present. Ok.
to entertainment or repeated actions, ¿ok? Para aquellas actividades que se repiten constantemente, ¿ok? They have seen the movie many times. Ella ha mirado la película muchas veces. Se repite la actividad. Como se repite la actividad, we use the present perfect, ¿ok? I called her several times today. Le he llamado muchas veces el día de hoy, ¿ok? Entonces, como se repite la acción, we use the present perfect, ¿ok? I have held 3 meetings this week, ¿ok? Para aquellas actividades que siguen en progreso. He tenido muchas reuniones, 3 reuniones esta semana, ¿ok? Como aún no acabo el proyecto, me voy a seguir reuniendo y voy a seguir manteniendo reuniones, ¿ok? Don't forget, we use the present perfect to describe action they have occurred multiple times, ¿ok? Recuerde que también el presente perfecto lo usamos para describir o para hablar de esas acciones, de esos hechos que se repiten muchas veces a partir de que iniciaron, ¿ok? Y estos continúan en el presente, ¿ok? The present perfect versus the simple past. Aquí vamos a tener una aclaración, una diferencia entre el pasado simple y el presente perfecto. El pasado simple nos habla de actividades que empezaron en el pasado y se terminaron en el pasado, ¿ok? Yo ayer tomé leche. ¿Qué pasó? Ayer empecé a tomar leche a las 7 de la mañana, a 7:10 ya terminé y no he vuelto a tomar leche hasta hoy, ¿ok? Se termina la actividad. El presente perfecto nos habla de esas actividades que empezaron en el presente, en el pasado, pero se mantienen en el presente. He perdido mis llaves. O desde ayer no encuentro mis llaves. ¿Qué pasa? Las perdí ayer y hasta hoy yo no las encuentro. ¿Ok? Por ello tengo una consecuencia. ¿Ok? Bien, vamos a recordar de las expresiones de tiempo. ¿Sí? Que nos van a dar un periodo o una duración de esas actividades. ¿Sí? O desde que iniciaron esas actividades. ¿Ok? Ella ha vivido aquí por 10 años. Continúa viviendo, pero ella dice, she lived in London in 2015. Ella vivió en London en el 2015, pero ya dejó de vivir allá. ¿Por qué? Porque hoy se encuentra aquí. Ella se ha movido. Entonces, las actividades del pasado simple se quedan en el pasado simple. Las actividades del presente perfecto se mantienen en el presente perfecto. ¿Ok? ¿Ya? Entonces, el present es la importancia. ¿Por qué? Porque todavía no se ha acabado la actividad. Mientras que en el pasado simple vamos a dar una fecha específica o un tiempo específico porque esa actividad ya se terminó. ¿Ok? We revise the important points to this present perfect. Vamos a usar siempre la estructura, ¿sí? El sujeto, el have has, el pasado participio y el complemento. ¿Ok? Siempre vamos a tener el have o el has en nuestra estructura. Si es pregunta, al inicio, si es negativa, acompañado del not. Las expressions, ¿sí? Tenemos ever o never, tenemos for o since, several times, cuando se repite la actividad, por acciones que se están dando o están en el transcurso de la actividad, aquellas que se terminaron en ese momento o que aún no se terminan, ¿sí? O para aquellas que se terminaron en el momento como just, ¿ok? So, we use, in this case, the past perfect, ¿ok? In the same way. Vamos en este entonces a revisar acerca del pasado perfecto, la estructura, las expresiones y los ejemplos. ¿Ok? The past perfect we use to describe an action that was completed, ¿ok? In the simple past, para hablar de una acción que ya fue completada, ¿ok? Y ya no tiene repercusión
en nuestro tiempo presente. ¿Ok? La única diferencia que vamos a usar es que en lugar del have y has, vamos a usar had, acompañado del pasado participio. Miremos este ejemplo. I had eaten before she arrived. ¿Ok? ¿Qué dice? Yo estaba comiendo, yo había comido antes de que ella llegue. Yo había comido, es decir, yo ya dejé de comer antes de que ella llegue, ¿sí? Primero comí y después ella llegó. Entonces, la estructura nos queda el sujeto, ¿ok? El had, el pasado participio y el complemento, ¿ok? Vamos a revisar las estructuras. In the affirmative way, ¿ok? El subject, el had y el pasado participio. She had finished homework by 5 p.m. Ella había terminado su deber por las 5 de la tarde, ¿ok? Tengo un specific time, tengo un tiempo específico. Negative. They had seen the movie before it won the award. ¿Qué nos dice aquí? ¿Sí? Ellos no habían mirado la película, ¿sí? Antes de que ganaran un premio, ¿ok? La estructura no ha cambiado, sigue siendo el sujeto. En este caso tenemos el auxiliar had acompañado de not más el pasado participio. En la pregunta tenemos have you ever visited that place before? ¿Has visitado ese lugar antes? Es decir, si tú has estado allí. Entonces, ¿cómo auxiliar tenemos o como verbo el verbo que hace la pregunta es el had? Tenemos el sujeto y el pasado participio, ¿ok? Quiero enfatizar algo aquí. En el presente, have o has. Para el pasado, para todos, va a ser had, ¿ok? Es el único cambio que nosotros tenemos al usar este tiempo verbal, ¿ok? Vamos a revisar la expresión already, ¿ok? She had already left. Ella ya había salido cuando yo llamé, ¿ok? So, this expression, ¿ok? Describe that some activity pass at the first and the other one at the second, ¿sí? Esta expresión nos indica que usted ya completó la actividad. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Que usted ya terminó. No en ese momento, hace pocos minutos. ¿Ya? Recuerde que el just es al momento. El already, yo ya he terminado. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Yet. In this way, yet, nosotros lo usamos para hacer oraciones. Oraciones interrogativas y oraciones negativas. Como en este ejemplo, ¿sí? ¿Ya? Have they finished yet? Ellos ya han terminado en pregunta. They haven't finished yet. Ellos no han terminado aún. ¿Ok? Entonces, para pregunta al inicio y para finalizar al final. ¿Ok? Just, ya lo revisamos este just, es para cuando la actividad se ha cambiado en un cortito, es decir, ahorita usted terminó de terminar esa actividad o de completar esa actividad, valga la redundancia, ¿ok? Tenemos el uso de before, de after, by, the time y until, ¿ok? El before nosotros lo usamos para indicar
que algo sucedió antes de la otra actividad. ¿Ok? Ella había salido antes de que yo llegara. After. ¿Ok? After they had eaten, they went for a walk. ¿Ok? Antes de que comieran, ellos fueron por una caminata. Entonces, este after es para indicar que una actividad se dio después de la otra. El before, que una actividad se dio antes de la otra. ¿Ok? By the time quiere decir por estos tiempos. ¿Ok? Al momento. ¿Ya? También lo usamos para hablar del pasado perfecto. For example, by the time we got the hair, ¿ya? We had left. ¿Ya? Until. Hasta que. They hadn't finished until it was dark. ¿Ok? Ellos no habían terminado hasta que oscureció. Y tenemos el since y el for. ¿Ok? El since que nos indica cuándo inicia una actividad y el for un periodo de esa actividad. ¿Ok? The other expression is ever. Okay, ever is often used in the simple in the past perfect question to ask is an action or a spirit occurring in any point prior to a specific past moment. For example, have you ever seen such a beautiful sunset before? Okay, ¿has mirado? ¿Has visto? ¿Sí? Un atardecer tan hermoso antes, ¿sí? Si tú alguna vez has hecho algo, usamos before, ¿ok? Para separar dos actividades e indicar que la una sucedió después de la otra, ¿sí? Por ejemplo, she had studied French before moving to Paris, ¿sí? Ella ha estudiado francés antes de moverse a París. ¿Ok? Como usted se da cuenta, la usamos para usar oraciones, la una como resultado de la otra. ¿Ok? Vamos a revisar un poquito esto para aclararlo un poco más. Look at this comparative chart. ¿Ok? We analyze aspect, structure, usos, example, and time expressions. Vamos a revisar los aspectos, la estructura, los usos. Vamos a aplicarle estos usos y las expresiones de tiempo que podemos usar. Look at this. The present perfect we have has or has and the past participle. ¿Ok? Nos indica una acción que se dio en el pasado, pero que tiene conexión al presente. Por ejemplo, I have finished my homework. He terminado mi tarea. Other one. She has visited London. Ella ha visitado Londres. ¿Cuáles son las expresiones que tenemos? Already, yet, just, ever, never, today. ¿Sí? Estas expresiones pues tienen una conexión directa con el pasado. ¿Ok? The past perfect, a diferencia del present, usamos had más el participio. ¿Sí? Esta nos indica o la vamos a usar para mostrar que una acción ocurrió antes de que pasara a otra. For example, I had finished my homework before dinner. Había terminado mi tarea antes de la cena. ¿Sí? Yo ya acabé mi tarea y por eso cené. She had visited London before moving to Paris. Ella había visitado Londres antes de mudarse a París. Aquí nosotros usamos before, after, when, by, the time. ¿Por qué? Porque una actividad nos conecta con la otra e indicamos que estas dos ocurrieron en el pasado. ¿Ok? Please, vamos a recordar que la diferencia entre el pasado perfecto y el presente perfecto es la forma del verbo. ¿Ok? And we can combine the time expressions.
y que vamos a combinar las expresiones de tiempo. ¿Ok? Tenemos como estructura, ¿sí? Nos vamos a olvidar, ¿sí? Que si tengo pregunta, usamos al inicio had, ¿ya? Entonces, usted va a formar sus propias oraciones, ¿ok? Siguiendo estas estructuras. They hadn't met other until the party, por ejemplo. We use the expression until, de que usted sucedió una acción antes de otra, ¿ok? Y she had just left when you called, ¿ok? Y ya se ha ido antes de que tú llamaras, ¿ok? Entonces, de esa manera nosotros mostramos, ¿sí? Cómo funciona cada uno de los tiempos. Gracias, chicos. Presten atención a las actividades del aula virtual. ¿Ok? Thank you. Bye.